On this episode of the podcast, I sat down with a gentleman named Purvis. Purvis is a Shipibo healer, curandero, Onaya, someone who works with the Shipibo medicine Uni, or as it's more commonly known, ayahuasca. He was introduced to me by a very dear friend of mine whose name is Claire, who's been working with him. He's helped her a lot. She's learned a lot from him, and she just had really good things to say. It'd been quite a long time since I've interviewed a Shipibo healer, so I was really happy to have him back on. Most of all of the interviews I've done with Shipibo have been in person, because up until very recently, trying to do any of these things online was impossible. I remember when I moved to outside the Peruvian Amazon city of Iquitos, which is the biggest city in the Peruvian Amazon, even opening google.com took about 5 minutes. So you can imagine trying to shoot anything like this was impossible. We still faced a lot of technical difficulties. So hopefully in the final edit, those will be smoothed out more or less, but do know the signal cut out quite a lot. So I'm trying to piece it together as best as I could. But as they say in Spanish, con paciencia viene la gloria. With patience comes glory. There's, I think, a lot of beautiful information in this interview. Purvis talked about his past, what brought him into this role of a curandero, what that role entails, what it means for him. He spoke about plants, what it means to learn from plants. He spoke about some of the problems that himself and the Shipibo community are facing. So I think it was a really beautiful interview. If you're a Spanish speaker, because this interview was in Shipibo and Spanish, or if you're a Shipibo speaker, then probably the best way to listen or to view this interview would be through YouTube or Rumble. The video versions, you'll be able to listen to the conversation as it happened, and then if you don't, that version will have subtitles. So if you enjoy subtitles, that's probably the best way to listen to it. If you don't like subtitles and you're not a Spanish or Shipibo speaking person, you'll also be able to listen to this on all of the big podcast platforms like Apple Podcasts and Spotify. And what I'll do is I'll have someone narrate the English translations of this. So it'll be a longer format because it will have all three of the languages in the final version. So thank you very much to Purvis, to everyone there, to Claire, to the translator. It was just, it took quite a bit to put this together. But I think voices like his are very important. So I hope you enjoy this conversation. When this podcast comes out, I will probably be back in Peru running a plant workshop, which I believe we're sold out already for November, but we still should have space in February. If you'd like more information about that, you can visit my website at nicotianarustica.org. I'll put a link to that in the show notes. And if you can support this podcast, that's always a really big help to me. Patreon is a really good option. You can sign up for as little as $1 a month. There's different tiers you can sign up for. Those tiers give you different things back, things like early access to shows, bonus material, Q&As. To all the patrons, all the people supporting that way, as always, thank you very much. I deeply appreciate your support. And if you're able to do that, thank you in advance. I really like that site because it's really working on this idea of reciprocity. So if you feel like you're gaining something from these podcasts, that's a really beautiful way to support this work. And it's really through the viewer supports that I continue to make these. So I think that's it. I hope this finds you all well. And without further ado, here is my conversation with Purvis. Running out from the maze, running out from the maze, running out of the maze today. Running out from the maze, running out from the maze, running out from the maze today. I'm running out from the maze, running out from the maze. Run out of the maze
today. Soy natural de mi comunidad El Porvenir, nacido y crecido. Soy una familia que realmente que mi vida es triste porque ahora cómo estoy yo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es mi trabajo? Primeramente decirte, no casi entiendo el castellano, no domino casi. Es por eso que prácticamente él es mi hijo. Lo, lo ayudé, es mi hijo prácticamente porque, eh, porque estaba un poco abandonado de su papá, su mamá. De corazón, de mi profundo corazón, lo tengo. Y ahora él es mi brazo derecho. Es por eso él está presente para que él te puede explicar mejor. Yo voy a hablar con mi lengua shipiba y él traduce. No sé si te parece. Está bien, está muy bien. Seguimos adelante como así. Bien, mi papá ya no existe. Ya, voy a hablar ya para que lo pueda explicar. Erigi, usted va a Anya, que es pobre. No, Eh, era nískera y caja me estudian que se pero no con papa bora, llama y currículum y son, hay más que educan ya. Empleado. yo soy una persona de la Iglesia Pivo y mi vida ha sido muy difícil desde pequeño, desde niño, porque mi propósito era estudiar y tener alguna profesión, pero mis padres no tuvieron dinero para poder pagar mi educación, mis estudios superiores, y es por eso que no pude estudiar. Haskara ikat ya, en China na examen que hagan teta y eso. No tenía, o sea, llama que no haskara estudiando no kubate un aquinte. Y excari y que uniscarite y chak fulise. Hay no sé y sin ahí. Y su gata po. Es por eso que pensaba mucho en su futuro, porque no tenía una carrera profesional y no podía eh, educar, cuidar y dar todas las comodidades a sus hijos. Y era muy preocupante su situación, ¿no? En una situación muy pobre y, y vino en la mente, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Y en esa etapa de su vida él cae muy enfermo. Bueno, y sin ahí. Y sin sobra buscan ahí usted no contió Cecilio Flores, que ha sido usted chamán muy bueno, persona de corazón. Y Harry abun so ya. Y Hein sura usted china muy de allí que vi hahune wina ye hakun energía ya. Hakun wintia y asha que se. Como que ya divi usted hunde religionista. Y Hein sura acepta ya para él. Eh, ya enfermo, la familia lo llevó a un curandero
llamado, bueno, su tío, Cecilio Flores, un muy buen médico que ya murió, ¿no? Con el tratamiento que él recibió y la ayuda que recibió del maestro, que era muy bueno, él se sanó. Después de sanarse, el maestro vio el corazón, el sentimiento, la buena energía que tenía el maestro Pervis y él lo anima a dietar para que también sea un curandero. Pero como el maestro también en aquellos tiempos era, hasta ahora él cree mucho en Dios, ¿no? Y, y por esas cosas él en su primera instancia no aceptó dietar. Y también, hay no sé qué, no con Witza curandero, no con sobrino, Richard. Japón animan ahí y decidir. Tal vez en este caso, mira, no puedo un educante para que excele su primer eso. Si no es y también hay un que no con rayo se ve, usted era maestro que ha un que rau hawi has caso to rau nego y chekuri ve un que has creen no ania mutai. Y después de eso, uno de sus sobrinos, llamado Richard Urquía, que también es un maestro ahora, él también lo habló, le dio la idea de que pueda dietar. Y de ahí él se animó, porque él dijo, siempre pensando en el futuro, dijo, en primer lugar, tal vez de esa manera yo podría educar, ayudar a mi familia, a mis hijos, y que no puedan pasar las mismas necesidades que yo, no puedan tener una vida difícil. Y por otro lado también ayudar a mucha gente, ¿no? Enfermos, necesitados, y entonces que no pueden tal vez pagar un tratamiento. Él podía estar dispuesto a ayudarlo, ¿no? Y es por eso que él empezó su dieta. Bueno, primeramente, en Hanson hace que con maestro Cecilio, oracionista, y Hardon Gamunde. Hanson, más acá, en Samatayi, con maestro Richard Nucosobrino. Hasamaki Yugutia, Huayi, maestra Inés, que es el dueño propietario de New Shubu. Haini Gay, ya tanata ya con sama Huayi, ha maestra Huayi Abunaya. Ya Kikina Proemo Tay. Ya Tiji Habu Tambua, 4 años, en centro. Eh, de ahí empezó su dieta ya en primer lugar, con el maestro Cecilio Flores. El maestro Cecilio Flores era un médico que trabajaba a través de la oración, ¿no? Y él le dio ese don, ese regalo, ese poder de sanación, ¿no? A través de la dieta. Terminado su dieta, empezó su dieta ya con el maestro Richard Urquía, que es su sobrino, ¿no? Después de haber terminado esa dieta, tiene la oportunidad de poder trabajar por primera vez en un centro, ¿no? Un centro llamado Nibro Shubu, que la propietaria es la maestra Inés López, ¿no? Y allí con ella, antes de trabajar, primero pasó una prueba y salió aprobado para ese trabajo, para ese puesto de trabajo. Y trabajó y apoyó al Centro Neuroshubo por 4 años trabajando con ellos. Y Jaina Ruay sí, que es COVID, Jaina na isto mai mana. Y Jaina Ruay ya sí, usted pasajero, ¿no? Hatisho mi maestro puta gana hija. Piku gana por la que tiene.
pero ya pico ya me. Usted el maestro Isaías. Hana lucha mo de no aquí kini. Y Hanso mano shipo kana no concentro no consultorio ga cual para seguir ayudando a la gente que moría sin esperanza, o sea que ha Hanso de Huay. Ramba kama y Hain te entrega un anga no con amigo con. Un kana no con China, no con responsabilidad. Un isoda, un kana y unisa kana un hatu yucatama, sino hatu buena voluntad, la ofrecen allí, usted ayuda. Hay Alex y no con amigo Chris. Muy bien. Después de los 4 años llega la pandemia, el COVID, al centro por medio de un pasajero. Él empezó a contagiar a todos los que trabajaban allá y los trabajadores empezaron a huir, a salirse ya del centro, ¿no? Pero el maestro Pervis, junto a un maestro también llamado Isaías, estuvieron hasta el final en el centro, hasta que aquí el gobierno empezó a cerrar todo centro donde abarcaba mucha gente. Y después que el gobierno cerrara todos los centros, él vino aquí a su casa, en su consultorio, y a seguir ayudando a la gente, no solamente a los extranjeros, sino a los que viven aquí, porque en ese tiempo el COVID era muy fuerte, y él empezó a hacer los baños, las vaporizaciones y todo, con la gente que sufría, ¿no? Que estaba muy grave, incluso hasta a mí, ¿no? Yo también estuve con COVID y entonces me ayudó bastante en ese aspecto. Allí, pero antes él ya había conocido a muchos amigos que vinieron como pasajeros en el centro y de ahí algunos de sus amigos, en especial uno llamado Alex, vio el buen corazón, la buena energía que el maestro Pervis tenía. Entonces, él se ofreció a ayudarlo, no porque el maestro lo pidió, sino ellos voluntariamente, él le dijo, te voy a ayudar, ¿no? Y aún... algún día mi propio centro de Ya. Entonces, Alex, su amigo, le preguntó a él si él quería seguir trabajando en el centro, si su propósito era solamente trabajar en un centro, en el centro Neuro, o tal vez él quería tener su propio centro en algún momento, ¿no? Y esa era la pregunta de su amigo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Y si vas a seguir trabajando o quieres tu propio centro. Reconexión. Momento. ¿Hay internet? Internet no. Mira. Giga. Está conectado. Está buscando la conexión. Ahora no escucha. No. Entonces, Haskell influencia en ello. Llama y tu hijo. Me ayudan a algo, por lo poco. Ahí son, mismo hasta tipo no sé más algo. Claro, es verdad. Claro. Pero Haskell son de llama no sin no solamente no único que no aquí perdida no sin no hivi no rauha no vive harlo. Entonces Haskell Hildana no oína y no himba que muy igual para hivi bukuna na ya para bukuna y llamare no ide hakushina da tu Ya, muy bien. Después de haber recibido la ayuda ya de Alex, su amigo, adquirió ya una propiedad de 2,5 hectáreas
de terreno, ¿no? Y, tenía ahora ya el terreno, pero no el centro, ¿no? Y así que el maestro, con el dinero que había ahorrado trabajando en el centro Neuro, un día tuvimos una reunión con él aquí en casa, nosotros dos, y más sus hijos también, la familia, y, y él dijo, ¿cómo hacemos, no? Ya que nos ayudó Alex, ahora, ¿cómo hacemos para tener un centro? Y entonces le dimos la idea, la familia, todos estuvimos de acuerdo que él pueda invertir, empezando ya él con su propio dinero, poder construir para poder ya avanzar de a poco con el centro. Y es por eso que él empezó a construir, ya que yo mismo construyo, soy el constructor de ahí del centro. Entonces empezamos nosotros allá con la construcción de la primera casa, ¿no? Eh, en esta casa, la primera inversión fue algo de 50,000 soles, más o menos. Primero, empezamos con 50,000, ahora más o menos ya está casi terminado, pero bordea más o menos 150,000 soles. Cuesta esa casa, ¿no? Hasta ahora, ya, ¿no? Pero después ya se empezó ya a construir la cocina, otra casa para el guardián, ahora estamos empezando con unos tambos, ¿ya? ¿No? Tambos personales. Y, y está el centro ahí, ayudando a las personas. Hasta aquí hemos ayudado a mucha gente, no solamente a los pasajeros, sino a la misma gente que está aquí. A veces van por trabajo, con un poco de trabajo, o a veces también gente que se acerca buscando alguna ayuda por salud, por algunas cosas que ellos necesitan. Y como centro siempre hemos prestado esa ayuda, tal vez no con mucho, sino hasta donde nosotros podemos. Y la idea del centro Mucapari no solamente es ayudar a la gente, nuestro propósito también es ayudar a la naturaleza, de donde nosotros recibimos la energía, ¿no? Entonces, tenemos un plan, un proyecto a futuro de poder, en primer lugar, empezar, ya hemos empezado ya a sembrar algunas plantas ya, algunos maderables y algunos no, que son medicinales, ¿no? Algunos son maderables, pero no son medicinales. Los maderables mayormente son árboles grandes, grandes, grandes. En este momento contamos con 11 árboles de cedro, ¿no? Más o menos son árboles con los que hemos comprado el terreno, pero son árboles que tienen más o menos 30, 35 años, ¿no? Pero nuestro propósito es cuidarlo y que crezca mucho más y, y empezar a poder reforestar estas plantas, y no solo aquí, sino en la misma comunidad del maestro Pervis, llamado Porvenir, que en este momento está pasando una situación muy difícil la comunidad, ¿no? La comunidad, el lugar donde él nació y creció, ya no existe allá. La gente tuvo que salirse de ese lugar. Ellos tenían una linda, hasta ahora hay una linda laguna que hace más o menos 20 años, 15 años atrás, ya había muchos peces de donde la gente se alimentaba, ¿no? Ok, entonces, bueno, una pregunta. Ya. Por ejemplo, para mucha gente en el mundo occidental, no ve las plantas como medicina, pero los shipibos son muy conocidos por su conocimiento de las plantas o son maestros de las plantas. ¿De dónde viene esta sabiduría shipibo ancestral? Ya, el conocimiento, bueno, usted mismo lo dijo, es ancestral, ¿no? Viene de generación en generación, conocimientos compartidos de padre a hijo, ¿no? De los abuelos al padre, del padre al hijo y así sucesivamente, ¿no? Como decía también el maestro, el suegro de él, que es mi abuelo, que ya murió también, no era un chamán,
No era un curandero, pero sí era un conocedor de de las plantas, ¿no? También él trabajó con una asociación francesa que era eh, que se dedicaban a la investigación de plantas, de las plantas medicinales, ¿no? Y entonces él apoyó mucho ahí en descubrir muchas plantas, estudiarlo, sus propiedades curativas y todo eso, ¿no? Y entonces el maestro Pervis también se animó a dietar también, también era uno de los motivos de su inspiración, ¿no? Eh, Imitar a su suegro, ¿no? Y nosotros, como shipibos, practicamos eso, ¿no? De poder, en primer lugar, si sentimos algún malestar y todo eso, primero acudimos a la planta y no a los hospitales, ¿no? Y claro que este conocimiento, a medida que pasan los años, también en algunos va acabándose y se deja de practicar, ¿no? Pero todavía hay hipivos que practican, hay muchos todavía que practicamos, sobre todo en las comunidades se practica eso, ¿no? Pero nosotros, bueno, yo personalmente, el maestro también, nosotros crecimos con, si sentíamos algún malestar, por ejemplo, para los bichos, nunca hemos tomado algún jarabe o alguna pastilla para poder botar los bichos, ¿no? Solo con plantas medicinales. Si tenemos por ejemplo, anemia, tenemos alguna diarrea y todo eso, plantas medicinales, ¿no? Puras plantas medicinales. Y eso ha hecho que tal vez ahora tengamos todavía un cuerpo saludable, ¿no? Porque hemos hecho que nuestro cuerpo sea siempre, haya recibido las energías de las plantas, ¿no? Son de generación en generación. La historia cuenta eso, ¿no? De que los shipibos desde un inicio hemos trabajado así. Ya. Y es así, ¿no? La práctica de usar plantas curativas es de generación en generación. Bien, es muy antiguo eso, no es de ahora, ¿no? Y eso, y esa práctica, los chamanes, los curanderos, shipibos, tratan de hacer permanecer esa práctica en nosotros los shipibos. Aunque los shipibos de la ciudad muchas veces ya no está practicando eso, ¿no? Pero en las comunidades todavía se hace, pero lastimosamente con la depredación de los árboles por medio de las grandes empresas, los madereros, que ellos destruyen todo en el camino. Y muchas veces no solamente con árboles maderables, sino con plantas medicinales, ¿no? Se ha depredado mucho, ¿no? Y es una de las consecuencias o una de las causas por las cuales el pueblo del maestro se trasladó a otro lugar, porque en ese lugar ya no quedó ningún árbol grande con que trabajar, con que hacer casas y todo eso, porque las empresas grandes lo terminaron. Se fueron más al fondo, a otro lugar, a buscar también comida, a buscar un nuevo, mejor tierra productiva y todo eso, ¿no? Porque en su laguna ya no hay peces, ¿no? Y en este momento ellos están sufriendo bastante con la comida porque la chacra no produce al instante, ellos tienen que producir, esperar todavía un año después de sembrado su plátano, un año después cosecharlo. Y durante ese año, ¿qué comen? ¿No? Entonces hay pescadito, pero no hay otra cosa con que acompañar. Mira, ese es el gran problema, ¿no? A veces las grandes empresas o el Estado mismo piensa solamente en ellos, pero no piensan en las consecuencias, ¿no? En los desastres que pueden ocasionar con la tala, muchas veces con la tala ilegal de la madera, de los árboles, todo eso, ¿no? Así es, hermano Jason. Bueno. Ujú. Muy bien. El maestro Pervis nos contó un poco sobre su historia.
¿Podrías contar un poco más sobre el camino de aprender de una planta, de hacer una dieta? Haluti hivi mismo sama tapahai. Bueno, hasta nato, yari kimwa, handi pakishono, no no kun sama mpwali que chiri sanango, Moko pare. muka pari apukora wey, marusa, planta menor, hapukora wey ayauma, hapukora wey el famoso catawa, o sea, como acá ana que rutugan ahí. Haina wey nato chaikuli, haina wey noyaro, haina wey shiawako, nato plantaba en inglés, ¿cómo se llama ese? Lo que estamos sembrando. Mm. Utilisan Ahora to dejar. Bueno, Hago mi arraigo. renaquilla, ¿no? Ajá. Renaquilla. Hay los últimos que ganan to bunshish, oxia, nato ini sama bunshish no hari kita masih kuliah mah. Iki ini dia nato hari kita nang. Ya. Hari no kurama sih no ya do. Bunshish. Ya. Nato di testigo mah. Jadi kuyuti hari kakak Ya. Wiki weri muate ocho megate mana ocho skati. Ya, muy bien, hermano Jason. Ya. La dieta en nosotros los shipibos es una secuencia permanente, ¿no? No solamente es dietar es una planta o un árbol y ahí quedó, ¿no? Es también como un estudio en la universidad. Tiene etapas, ¿no? Tiene que ir actualizando su energía. Y así que el maestro, en primer lugar, la primera planta que él dietó es el chiritzanango, que en nuestro idioma es mucapari, que por eso lleva el nombre en honor a la primera dieta que él tuvo. Por eso es que él lo puso así al centro, mucapari, ¿no? Porque es su primera planta como dieta, ¿no? Y cada planta, cada dieta tiene una energía especial, ¿no? Dirigida para algo, ¿no? Que en algún momento se va a necesitar esa energía para usarla en ese momento para que sea efectivo el tratamiento o en la ayuda que necesitan las personas, ¿no? Él empezó esa dieta con chirisanango, pero después él empezó a dietariar marrusa, catawa, que es muy fuerte ese árbol, incluso casi le lleva a la muerte al maestro, porque es una dieta muy, muy fuerte, muy fuerte. Incluso la catawa es, hay que saber cortarla, ¿no? Aunque sepas cortarla, ¿no? El que corta empieza a cortar, tiene una resina que es muy venenosa y eso hace que el maderero que va a cortar eso, ya en la tarde tiene que cuidarse, y por más que cuida, pero se va a hinchar sus ojos, se empieza a hinchar, es muy poderosa esa planta, ¿no? Él casi murió dietando esa planta. Después dietó también Chihuahua,
también Bobinsana. Bobinsana, Nuyarau, que ahora últimamente también otra vez has empezado a editar, Nuyarau otra vez, el Ishpingo también está editando, ¿no? Entonces, hay diversas, y cada planta tiene su respectiva dieta, ¿no? Y cada planta tiene un poder diferente. No toda planta tiene un poder igual. Hay plantas mayores y plantas menores, ¿no? Entonces, hay que muchas veces diferenciar en eso, ¿no? Hay plantas de sanidad. Claro, hay plantas de sanidad. Y hay plantas de amores. Hay plantas de amores, de atracción, para usar en cuestiones de sentimientos. Para mí fue el catahua, era de nuestros ancestros, eran para pescar. Eso utilizaban para pescar. Es un veneno para peces que salen. Sí, no, sí. no usábamos red. Eso era nuestro como arma de pesca. O sea, Es un veneno. sí, sí, sí. El catahua nuestros ancestros usaban también pues en la pesca para poder adquirir peces, ¿no? Porque no habían pues redes o tramperas que ahora hay, algunas mallas que ahora existen, ¿no? Ellos usaban eso, esa resina, lo echaban sobre el agua y los peces empezaban a flotar, y de ahí nuestros ancestros juntaban los peces también, ¿no? Con esos venenos salía del profundo de la costa o del río. Entonces, para nosotros dice que era fácil utilizar arco y picarlo, escogerlo lo más grande. ¿No? Así es, hermano Jason. Bueno, Sí. Jason, y para terminar en esa parte, ¿no? Claire, tu amiga Claire también es testigo de que estas plantas medicinales o estos árboles medicinales también son muy difíciles ahora, ¿no? Hay gente que va muy lejos, tiene que viajar en busca de estas plantas, y nosotros como centro tenemos que comprar para poder sembrar. Antes no se compraba, se tenía muy cerca. Si queríamos sembrar, bueno, íbamos ahí, sacábamos, porque había muy cerca. Ahora no, ahora es muy lejos, y a veces ya no hay zonas donde ya no existe, ya no existen esas plantas. Ahora nos venden, o sea, tenemos nosotros que comprar. Incluso la ayahuasca mismo, ¿no? La ayahuasca había mucho, mucho antes, pero ahora no. Ahora nosotros tenemos que comprar por algo que antes era gratis, antes no se necesitaba comprar. Amigo Jason. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Porque hay más gente que quiere sanar. Hay muchos extranjeros que quieren venir para probar la sabiduría de los shipibos, para sanar su mismo. Imagino que hay muchos shipibos que también necesitan sanación, pero solo hay, no existe medicina para todo el mundo. Solo hay pocos árboles. ¿Cómo podemos solucionar esto? Nosotros, sí. Ahora, mira, ¿escuchas? Sí. Ya, muy bien. Mira, como una de las soluciones es de que nosotros podamos empezar a reforestar estas plantas que se han perdido, para poder tenerlo cerca. Por eso es que nuestra idea es en algún momento el centro Mucapari sea un centro distribuidor de plantas, ¿no? De nosotros tener empezar nosotros a reforestar plantas, tal vez en almácigos, contratar a gente que sabe mucho de eso, algunos botánicos que nosotros conocemos también, que nosotros podamos empezar a poder distribuir en primer lugar. Siempre el maestro se acuerda de su pueblo, ¿no? De su comunidad. Entonces, ¿está bien? Creo que Sí, sí, está ¿estamos? bien. Ya. Entonces, sí, estamos. Nuestra idea es, una de las soluciones para poder recuperar o hacer permanecer y tener siempre las plantas en nuestras manos es sembrar, reforestar.
algo que se ha acabado, que se ha terminado, ¿no? Claro. Claro, porque ahora, como dice el maestro, la gente está dedicándose a matar las plantas. Y nosotros como centro queremos empezar a dar vida a las plantas, ¿no? A dar vida. ¿Por qué? Porque para nosotros es una bendición todavía tener una planta cerca, en nuestras manos, ¿no? Y sabe que para la gente que tal vez por ignorancia, por falta de conocimiento o porque en alguna vez no intentó probar, ¿no? Buscar ayuda en las plantas, tal vez por eso no lo valoran, porque no lo conocen. Y para eso nosotros como centro estamos aquí, para ayudarlos a conocer sobre estas plantas, que puedan aprender y sobre todo valorar la energía y el espíritu de sanidad que tienen las plantas, ¿no? Entonces, para que estas personas empiecen a valorarla. Y para eso estamos como centro aquí nosotros, ¿no? Estamos queriendo hacer eso, tenemos en la idea de hacer eso, ya, y sé que lo vamos a hacer, que en algún momento habrán personas, amigos que nos puedan ayudar en hacer realidad esto, ¿no? Y sobre todo, no solamente reforestar, sino que empezar a tal vez sembrar en la mente, en la conciencia de nosotros los shipibos, los niños, desde muy niños, desde que ya empiezan a razonar, hacerlos entender y prepararlos a ellos también en el conocimiento de las plantas, ¿no? Y que este conocimiento no se pierda y que desde muy pequeño yo aprendí sobre las plantas pues desde muy pequeño porque nuestro abuelo preparaba a nuestro lado, ¿no? A veces nosotros ayudándolo a limpiar algunas cortezas para preparar las medicinas y él nos decía, esto es para esto, esto se va a usar para esto. Y ese conocimiento nos ha quedado también, ¿no? Entonces, eso también queremos hacerlo ahora, pero para eso necesitamos organizarnos mejor, tener gente con esa capacidad de enseñar y enseñarnos también, ayudar y ayudarnos para que esto pueda hacerse realidad. Muy bien. El maestro Pervis nos dijo que usted está muy conectado con el poder de la oración. ¿Puede explicarnos un poco más sobre ese tema de oración? Muy bien, gracias por la pregunta. Nato Haukilimber, ella como no con tita ni no con papa y cae muy religioso. No con yusi voy cae como grupo que está. Usted poder espiritual, o sea, que por medio recibiendo, o sea, y cati que nati muy raya, no con yusi, ya. Una parte también habo shipi son y cuán barbica, no, mucha buen cuán que hatia zamba no hay su una hack usted Dios, o sea, no te igual no acá. Entonces es un libro, es Biblia, que nos enseña, o sea, no ashley hay más que todo no ha funcionado y no ashley usted fue ahí no usted ha tiempo no ashley. Entonces hay como usted dieta que escribe para poder vivir hombre de mucha fe que nato hunira en round hack en la quinta hack no necesita hay ha campo donde hay que hay necesitamos orar usted oración que te dura media hora, una hora para ayudar a la persona ser espiritualmente. Y hati que ramba cambia tutus. Y si no yo toca na acá me escucha un problema.
pero rama más siente ¿verdad? Más poder. Poder espiritual, o sea, del libro, y usted poder espiritual de las plantas medicinales. Y me siento que tengo la capacidad de ayudar y enseñar que siga fluyendo Napo. Y eso lo haré. Norakike, no solamente no dicho, Norakune más unangandi, ashigandi, porque no raura hato calma mamayamay, hato buen suakai. Pastilla o medicamento ahora hato calma, pero natural más seguro, demorado, pero harando buen suakai. De muscucas que hiciste. How se ve por un pita no wow a hospital porque un cuerpo libre con alimentamento con entonces has creído nato oración ya nunca había tanto de nato oración oración how Dios el libro en acho que poder how Está bien, conectado. ¿Estás ahí? Sí, sí, Ya, hermanos. muy bien, muy bien. Mira, desde muy niño, el maestro Pervis creció en un hogar religioso, cristiano, que cree su mamá, especialmente su mamá, ¿no? Pero los papás de ellos, o los abuelos, o no todos los shipibos también aceptaron la Biblia o a Dios como su Dios, ¿no? Y como también algunos aceptaron, y una de ellos fue la mamá del maestro, ¿no? Y entonces empezó a inculcarle en la adoración a Dios, ¿no? Como algo santo, algo que necesita ser venerado. ¿Por medio de qué? Por medio del estudio de la palabra de Dios y la oración, ¿no? La oración, entonces eso, el estudio de la palabra de Dios hace que crezca nuestra fe en Dios. ¿Y qué es fe? Es creer algo que yo no he visto, pero creo. Es un poder que nunca he visto, pero que yo siento. Es algo que si yo quiero, se va a cumplir, pero con fe. Y este poder ha adquirido el maestro en los años que él ha venido practicando el cristianismo en su vida. Y hasta ahora él cree y practica eso. Entonces, al tener su dieta, al empezar su dieta ya como maestro curandero, él, terminado esas dietas, él no se siente, sino que adquirió y se siente con esos dos poderes, tanto el poder del Dios de la Biblia, que es a través de la fe, y el poder que viene de las plantas, ¿no? Y entonces, cuando él empieza a dar un tratamiento, una dieta a una persona, él tiene fe, esa fe que aprendió a través de la Biblia, a través de la oración, esa fe lo traslada hacia ellos y diciendo, sí, yo puedo, soy capaz de sanarlo, de curarlo, de ayudarlo a esta persona, y lo hace. Y se hace realidad eso, ¿no? Y entonces, eso es lo que él está practicando hasta ahora. Y esa fe en el estudio de la palabra de Dios ha hecho también que en su corazón, en su mente, se siembre el amor hacia su prójimo, que piensa en los demás. Y eso es una de las, uno de los ideales del Centro Mucaparrit, de pensar siempre en los demás, de pensar en la gente. No solamente nuestra idea no es crecer mucho para recién empezar a ayudar. Desde ahora estamos creciendo de a poquito, pero así como crecemos de a poco, estamos ayudando así poquito y poquito a la gente. Porque si no empezamos a practicar de cuando tenemos poco, menos vamos a poder ayudar o practicar cuando tengamos mucho. No queremos ser egoístas.
tanto en las cosas materiales como también en los espirituales. Es por eso que el Centro Medicinal y en especial el maestro Pérez tiene su conocimiento ahí, abierta para todos, para poder compartir, para que un día cuando él ya no esté en este mundo, haya mucha gente que quede con su energía y que también ellos practiquen lo que el maestro practicaba para ayudar a la gente. Ujú. Muy bien. En este mundo ahora, en esta época, mucha gente ya no cree en Dios. ¿Cree bueno, para el ser humano es importante creer en algo más alto que su mismo? Y otra pregunta, ¿las plantas también pueden cambiar la mente de la gente para creer en algo más superior que su mismo? Que, claro que sí, claro que sí. No sé, claro que sí. Mira, las plantas en especial, para aquellos que no creen en Dios, en primer lugar, siempre hemos tenido esa experiencia, ¿ya? Cuando uno participa de una ceremonia de ayahuasca o empieza a dietar otras plantas, la planta mismo le va a mostrar a esta persona de dónde viene ese poder, que hay un ser supremo, más que ellos, ¿no? Más que ellos. Y siempre es importante, amigo Jason, creer en algo, ¿no? Entonces nosotros, tanto el maestro Pervis, yo y mucha gente, cree en Dios, cree en las plantas, cada uno tiene un poder especial. Así como yo le decía con respecto a las dietas, cada planta tiene su dieta y cada planta tiene un poder especial, específico para algo. Y así que nosotros también así lo identificamos. Creo en Dios, también creo en las plantas, ambas ambos, tanto Dios y las plantas, se unen para darme ese poder para yo ayudar a la persona. Y eso es lo que el maestro practica. Bien. Una, otro tema que la gente habla mucho durante una dieta es el tema de pruebas. Y hay pruebas durante la dieta, hay pruebas durante la vida. El maestro Pervis nos contó que tuvo una vida difícil en su niñez. Y creo que es un tema muy común entre curanderos, entre la gente que quieren sanar. Maestro Pérez, ¿cree que es necesario pasar por dificultades en la vida para ser un buen curandero? ¿Hay que sufrir o no es necesario? Desde el tiempo, otra cosa de no samate, samar prueba hay que otra situación, ¿ya? Otra tema no es necesario, o sea, otra cosa es pobre honio bichugi, es que una atipana ikirija, haskati que pues. Entonces, hay que, honey que, por ejemplo, to honey purilla honey pero sea, how tiene importante, no jointe, y casi grande. Hatianka, oye, to yuye, muatia yosi bon yui ponica, uta son samate atipan. Sí, no. Yo eso van a Yuyo. Bueno, y con llena para hoy. Nato Haudi Diel, nadie te dice dieta. Nadie tampoco va a estudiar o hay mal. Nato Haudi no decisión. Ahora, decisión hakubi, si no hama itigas, no hama, así como itigas. Y que se policía, ya me dice que no con rápido, no con carrera, que se policía, ayudar. No, uno, aquí, piscina, que. E iti me que. E yambai.
ikasal puri yama kete yama. Pero unai me que how que no conte y futuro. Se nata o que no depende no é. No ate. No aya mo que o no ikasu sabe. No itipe no na vai. Ahora, si no has que me der, no é nada fácil. Não é difícil. Pobre, o kuriga hundibo, ibano rinkubo, rashikubo, nawabo, utsamsita. Pepe. Si no hay. Muy bien. El maestro dice, bueno, no es necesario haber tenido o pasado una vida difícil para poder llegar a ser un maestro, ¿no? Sino que es la voluntad, la decisión. Tanto europeos, chinos, como dice el negro, hispanohablantes, shipibos, cualquiera puede ser. Pero nadie tampoco te obliga a dietar para ser un maestro, sino que tiene que nacer de ti, ¿no? Te comento, hay un paréntesis. Por ejemplo, mi abuelo era en aquellos tiempos muy famoso y un muy buen médico, muy buen médico. Cuando ya el abuelo, el anciano, ya iba a morir, ¿qué hacía este médico? Reunía a todos sus hijos y le entregaba su poder de dieta a uno de los hijos. Pero él como maestro, como padre, también conocía qué hijo está con los requisitos para ser un buen maestro, un buen médico. Y en ese momento le llamó a mi papá y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Nunca te atrevas a dietar. Porque conozco tu corazón. Tú no puedes llegar a ser. Y así que los maestros ya conocen, saben nuestros corazones. Cualquiera no puede dietar. Por eso es que no todos los shipibos son maestros. No todos. No es fácil. Y no es fácil tampoco, ¿no? Entrar a un proceso de dieta no es fácil, ¿no? Entonces, las pruebas que hablabas de haber pasado una niñez muy difícil, en pobreza y todo, es una prueba diferente que nos ayuda, esas pruebas nos ayudan a ser mejor persona, a valorar mucho lo que uno tiene, nuestros valores morales, cultivarlos bien. Pero las pruebas que uno pasa ya en las dietas son pruebas diferentes, ¿no? Pero si uno está decidido de corazón y si es mi decisión llegar a ser un maestro para ayudar a la gente, las plantas van a hacer o van a llegar a realizar el deseo que uno quiere. Por ejemplo, el maestro Pervis decía que él en su niñez, en su juventud, él anhelaba ser policía. Él quería ser policía, ¿no? Pero en realidad el mundo no tenía eso para él. Tenía otra cosa más grande, ¿no? Que es ahora ser un maestro. Ayudar a mucha gente, ¿no? Y él está muy feliz de haber encontrado ese camino. Y eso, ¿quién lo hace? ¿Quién muestra? Las plantas, ¿no? Te muestran el camino de verdad, el camino correcto. Y así que, como centro medicinal Mucapari, aquí estamos para poder. Hay mucha gente que viene sin conocer su rumbo. No saben lo que quieren, no saben a dónde van. Y como centro estamos preparados para poder recibir a estas personas y mostrarles el camino correcto o la decisión correcta que deben de tomar. Jason. Sí, sí, muy bien. Ahora la planta o la medicina de ayahuasca es muy conocido en Shipibo Uni. ¿Puede contar un poco más sobre Uni? ¿Qué es Uni? ¿Qué sirve? ¿Por qué uno debe o quiere o necesita tomar Uni?
¿Qué sirve en este mundo? Haugupi que no nishi ahí eso digo. En realidad nishi haugi haimba ya kushi haugi. Se nos sama y caen. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, Uni abre nuestra visión. No, visión. Solamente visión. Pero Uni nos muestra por qué el paciente está enfermo. Abre el poder de ayahuasca con chacuruna. Tiene poder de abrir visión. No va a curar. Ese ejemplo como rayo X o Claro. usted era aparato, ecografía. Ayahuasca es como una ecografía o como un rayo X. Doctor, wow. Acá está. Ramaga nato isi mi ha mi raunti. Mi rauyo me yahawanga mi ate, mi hayo me solamente me unisreis. Y si rama mi via me cash, mi estudio na me cash, mi shioaku via me cash, energía o planta via me cash. Si no está mal me cash, no raunti ati peba, por más que unisho. Por más que puedo. Por más que puedo, how puedo. Ay, my. Claro. Haku undi di como yo, es ejemplo, nato seguro na disca. Na Jason wing, Jason barba tiene, acá falta para mejorar, falta una peluca de repente, no afectarle más. Entonces ayahuasca muestra, nato Hawaii que hasta digo ayahuasca. Ahorita Raúl Berijate como paracetamol, medicamento, no una como roco solution, como maestro, una de nunca da mi Raúl que y house que tiene buena. Ayahuasca lo abre en su next, chupush. Muy bien. Muy bien, Jason. Muy interesante, dice tu pregunta. En primer lugar, dice, bueno, la ayahuasca uni es una liana que se hierve con chacruna, ¿no? Como también hay otras tribus que lo preparan con otra planta, pero ancestralmente y como costumbre, los shipibos usamos solo chacruna y ayahuasca, ¿no? Los dos se complementan, ¿ya? Y en una ceremonia, la función que cumple la ayahuasca es abrirte la visión, mostrarte el problema, si hay una enfermedad, qué enfermedad tiene, tan solo mostrarte, ¿no? Y ahora como maestro, lo que decía a inicio, ¿no? Cada planta, tanto mayor y menor, tiene un poder diferente, distinto, ¿no? Una energía diferente que se debe usar en un momento específico, ¿no? Y entonces la ayahuasca te va a mostrar el problema, pero no cura, no va a curarte. Ahora, un maestro que tiene muchas dietas con muchas plantas, al ya ser mostrado a través de la ayahuasca el problema o la necesidad que está pasando la persona, el maestro va a identificar y definir cuál planta va a usar en ese paciente o en esa persona, ¿no? ¿Qué planta se necesita? Y especialmente cada planta tiene su ícaro, su canto, ¿no? Y entonces él va a usar eso. Puede ser una planta menor o una planta mayor en los mayores casos que hay, ¿no? Ahora, si un maestro no tiene esas dietas, en vano son los cantos. Puede estar cantando, pero no va a ser efectivo. Después la persona va a decir, no siento nada. No siento nada, ¿por qué? Porque el maestro no tiene una dieta específica para ese problema, ¿no? Cada medicina, cada planta, el maestro dice, es como la medicina farmacéutica, ¿no? Como un paracetamol ahí o como un antibiótico en los casos más fuertes, ya hay
dietas más fuertes, dietas que necesitan ser empleados. Eso se canta, ¿no? Entonces, eso va a traer sanidad, eso va a traer, eso sana, ¿no? Eso sana. Las dietas de las plantas, ¿no? Y por eso es que hay mucha gente que puede venir y no quiere dietar. Y después va a regresar del centro diciendo, oh, no siento nada, no tengo ninguna energía. Claro que no tienes energía porque no has dietado. Las energías, el poder viene de las dietas de las plantas. Tú puedes haber pasado muchas sesiones o muchas ceremonias de ayahuasca, pero no vas a recibir poder, no vas a recibir una energía. No, puedes sentir paz, ¿no? En algunas cosas así vas a estar bien, pero no va a haber un poder especial de ayuda a las personas. No vas a poder imitar lo que el maestro ha hecho contigo. Entonces, el propósito de la dieta, el propósito del centro Mukapari es que las personas puedan dietar y puedan adquirir esas energías de ayuda, energías de curación, ¿no? Para que en algún momento ellos también puedan ayudar a los demás. Ujú. Muy bien. Maestro Perves, estás fumando de su pipa. Para mucha gente en el mundo occidental, tabaco es un veneno, es algo malo. ¿Qué sirve tabaco para los shipibos, para usted? ¿Qué es la medicina de tabaco? ¿Por qué la usa? Buena pregunta. Rumbo. Hau kupigi yosi con hoti pone. Yanka bres hoti amagane. Rumbo ginagama. Ajá. Rumbo. Y rama ya maestro. Nato hi nato kashimpo. Suadi nato house nato. Nato Mukapari. Nato house Mukapari. Entonces, bien que testigo libre que un día ya un sangre. Nunca más. Justificate porque nunca. Rama y enemiga. 200 filtros diarios. 200 filtros diarios. Pero nato rumbo llama de química. Ahora, nato rumbo de usted era planta muy para nuevo. Voy nos rojan para no apanata. Camina nos roja para no suma. Harumbo kuin para kei. Amo kata. Hakuma wete no han suma. No llama no una dice. E haku pedir na tona cuida no han fauna. Porque nos cucas que já o no yura mura uite. Tanto errado. Talvez a veces de acarda no brille. Pero usted a comparación a haku no akana. Claro. Hablamos de Lucky, Winston, Premier, how horrible, pero how yimwa, si posible droga ya. Química ya. Pero ha casi era uno de how te acá más science that. Entonces nato que para no una hay de los push, iba pushing by. Si posible, já o morique para haha. E sempre cabe com era uma que cumpre muito que hospital no caso. Mas ao contrário, canga no com habira no pero eu ia dar que how a proibir que pero how ya. Por quê? Porque é um poder usar na medicina diária, porque na to rumo how. Ha rumo de que não tem o samate how. Ha cupiro. Ya. Muy bien. Muy interesante tu pregunta, Jason. El tabaco es usado ancestralmente, no solamente por el maestro Pervis o por esta generación. Ha sido una costumbre de generación en generación también, ¿no? En primer lugar, el tabaco se usaba, por ejemplo, el tabaco se usa especialmente para soplar nuestro cuerpo y recibir la energía como un escudo para nosotros, ¿no?
cuando iban a la chacra, en primer lugar, el shipibo es soplar el camino para que en el camino todo vaya bien, marche bien, para que alguna serpiente venenosa no pueda estar en el camino, ¿no? Mosca. Recibe esa energía, los mosquitos, ya los shipibos nunca usan repelente, nada, ¿no? Solo el tabaco, ¿no? Ese olor a tabaco hace que todos los mosquitos se aparten y todo, ¿no? Es una medicina especial usado por nosotros, ¿no? Por ejemplo, para los niños que... Preparación. Para los niños, ¿qué hacen, pues? Haul, jomo de chunai. Ujú. Hangi shabi. Ujú. O sea, shabi, hagi, wa, pues nani diga, shabi, Claro, allá hay. haga, Ajá. haga, ¿No? Y entonces, nosotros los shipibos, para nosotros, el usar el tabaco es un tabaco sin nicotina, un tabaco puro, puro, sin nada de proceso industrializado, nada, ¿no? Siempre se ha usado así. Le vas a ver, no vas a ver a un maestro así con un cigarrillo ahí, como decía él, con un cigarrillo. Aquí hay marcas Premier, no sé, Lucky, no sé, algunas cosas, marcas que hay. No, nunca le vas a ver al maestro fumando eso. Le vas a ver con esto. Con esto tiene tabaco puro con caña, ¿no? Con caña. Esta pipa es de Neuerau, ¿no? Es especial esto, ¿ya? No es cualquier tabaco, ¿no? No es cualquier tabaco o no es cualquier pipa. El maestro no lo fuma como un vicio, sino medicina para recibir un poder. Y es más, un paréntesis te hago. El maestro hace años atrás llegó a pasar un momento de enfermedad muy difícil que es la tuberculosis, ¿no? Ajá, pues, ¿no? Ya, ahora, mire, y ahora los doctores le han prohibido desde ese momento ya nunca más usar el tabaco. ¿Ya? Pero eso fue antes. Nada de licor. Claro, nada de licor, antes que él diete y todo eso, ¿no? Nunca él no he probado, tenía, ya. nunca. Él nunca había fumado, Nunca. porque nunca. como le decía, ¿no? Él tuvo la tuberculosis, pero él desde muy joven y casi toda su niñez y juventud en la iglesia, así, ¿no? Con su mamá, como orando, estudiando la Biblia y todo eso. Ya, pero después tuvo esta enfermedad, los doctores le prohibieron. Pero él, después de haber dietado y todo, él empieza a fumarse como 200 de filtros de mapacho, así esto, diario fuma esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto carga uh-huh, uno de estos. uno de estos. Entonces, Y esto carga pequeño, 4. ¿no? Ya, y entonces él se va a sus chequeos, ahora se va a sus chequeos médicos y cuando va, un pulmón muy sano, por más que fuma mucho. Pero él no pues fuma pues cualquier tabaco, pues, ¿no? Es un tabaco medicinal especialmente dedicado, especial para poder curar, ayudar a las personas y sobre todo lo usa como protección, ¿no? Ese tabaco. Es como protección, ya. Para cualquier cosa, por eso en cualquier ceremonia de ayahuasca siempre le vas a ver todavía al médico soplar su cuerpo y después soplar con el tabaco todo. Es como un escudo, pues, ese humo que viene del tabaco es un poder. Cuando el pasajero se quiere cruzar. Claro, cuando el pasajero en la ceremonia empieza ahí a mostrar algún momento de locura, solamente un poco de tabaco y ya, pasó, ¿no? Y para eso lo usa. No lo usamos como, bueno, no, para nosotros los shipibos, el tabaco es una gran ayuda, ya. Una medicina. Una medicina para nosotros. Para controlar en nuestra sangre también algunos virus que nos puede, la picadura de zancudo, claro, o de otros insectos, porque este es amargo, claro, y mantiene también nuestro cuerpo. ¿Ves? En la sangre, ¿no? Por eso
A nosotros nos Es puede muy picar, importante. algún mosquito nos pica y no se hace herida, ¿no? Porque tiene tabaco ahí en su... Por ejemplo, a Tomuca Parina, Ajá, no habe dengan ajá. 6 de la tarde, Y 15 winter. Wait, se va. Claro, ahí en el centro él dice, no, hay muchos zancudos ahí en la tarde. Y cuando ya empieza a reunirse, él agarra su pipa y su tabaco, empieza a soplar el ambiente y se esparce el zancudo. Es para eso. Sí, claro. En casi 11 años en la selva, yo fumé tal vez demasiado, pero nunca tuve malaria, entonces Ya creo que ves, funciona. es una experiencia personal. Y tu pulmón estará bien, pues. Sí, todavía Pero, estoy vivo. claro, estamos vivos. Ujú. Y también el maestro lleva esta hermosa kushma. ¿Qué significan estos símbolos para los shipibos? Porque creo que mucha gente pueden ver arte y telas con muy bonitas, pero también tiene algo que significa algo. ¿El Un maestro significado. puede contar un poco? Nato kende bukan maya kende bo kende mahawit si bukan maka shita bo musku baku tipo. Nando, nato no uina guiwa hugi para usted maestro. Y uina colores. Por ejemplo, nato itamamori haun bimbi tamamori. Nano no uina nato panshin y bobinsana o huavo. Nano uina no muka para. Inato gibuiwa mayabuiwa nete hakuanti ni energía uno hakuanti forman a base de ahí. Y neno bicho maíz, también neno digo. En castellano. Ícaro, Ícaro. Ícaro. Vemos, how is it? Shampoo. No, acá shampoo no avanza. Sí, yo veo. Ujú. Semillas y neno ayahuasca. Lleva ahí. Pero más antes, nato acá tiene no hablamos, no yo sigo, coligi. Coligi acá tiene. Rama mua coligi uma son as cada vez porque. Coligi. Entonces rama acá no hay aluminio. Entonces, no alishi shei mua no uni no shei mua no medicina go. Usted era maestro de uma listo a un CD bundia que mua a un haber uma arma que se uma itti que mua. Nato buabui. Y nato de que más importante non tita con acá washma acá. De trabajo de 6 meses o de 7 meses de trabajo. ¿Quién valora en cultura? Muatia acá tigane, haya yumurativo acá ti, haya pasiativo, haya discrasiati. Entonces, nato no siente realmente chipivo en cultura. Hain maya caso que no ike no hivo, no samaviar. Num corona de nato corona. Harak de muro, pero tengo como 3 coronas. Corona de ceremonia y corona de no con consultorio de corona sabor. Corona
Hay, buwa maya gagay, hay nos buwa, uy, bebé. Entonces, para usted, maestro, howdy, nato, un pulsera, howdy, un collar, howdy, un vestidura. Y buwa. Y hay, buwa. Pastor. Muy bien, Jason. Bueno, interesante hice la pregunta. Y nato, y una nato, cualquier misaudio, me. Claro, Son chusco pacha waranca. Cupiura. Muerte nos regalan, pero haz un sacrificio, no te Claro. aquí, pero vamos, un regalo, vamos. Ya. Hermano Jason, bueno, en primer lugar, esta es una vestidura, una túnica muy especial, porque en primer lugar está hecho a mano, no es industrializado, es hecho a mano de algodón natural, hecho a mano, más o menos 7, 8 meses de trabajo, ¿ya? Ahora, los diseños o las figuras que ves sobre la túnica especial, en primer lugar, hay túnicas especiales que los shipibos usan. Hay túnicas o kushmas, digamos, kushma para la pesca. Al ir de pesca se ponían una kushma especial. Al ir a la chacra, otra kushma. Y para una ceremonia, ya, es otra kushma, ¿no? Entonces, en la kushma, los diseños, las figuras que hay, son caminos, así que para el maestro, son caminos de canto, ya, conectados. Las figuras de colores que ves representan a las plantas, Aquí, por ejemplo, aquí está el color de Mucapari, flor, el color de la flor de Mucapari es esto. Esto. Naranjado. Esto de acá, de Tamamuri. Nato, Mucapari, nato, Mucapari, acá está. Mucapari, ¿no? Nato panchin que caja, panchin se caja. Hadi nato, Panchin, habra. panchin, Ya. Ya, son. Ya. Entonces, cada color representa al color de la flor, de la planta, y cada diseño son caminos de canto, de ícaros, especialmente preparados. En la corona también llevan diseños. La corona representa el canto o los ícaros que está en la cabeza, puesto en la cabeza del maestro para poder aplicar en la ceremonia. Como usted era rey, como usted era Buraya, o sea, claro, ¿no? La corona para ellos representa el poder máximo, pues, ¿no? Como un rey puesto en su corona, ¿no? Es sinónimo de autoridad, pero que los diseños representan los cantos, los ícaros que él tiene en su cabeza. Bien. Para mucha gente en el mundo occidental, la idea de aprender de una planta es algo loco. La planta no tiene espíritu, la planta solo es algo físico. ¿Cómo el maestro puede describir la idea que la planta tiene un ser, un espíritu, y este espíritu puede enseñar? Si espíritu maiketnya, no ashe no ha espíritu maiketnya. Algo que en qué momento que usted era el visión, usted era muy transforma. Cuando no ashe un espíritu no hiki no rito. Si ha espíritu me van a haus que tarme no ashe gangue. Haus que tarme no ha poder no ikan. Ha. Muy bien, dice. Bueno, si no tendría espíritu o poder estas plantas, entonces, ¿qué poder adquirirían los maestros? No tendrían ningún poder. Ahora, como yo les decía desde un inicio, mucha gente habla por ignorancia o por nunca haber intentado o probado.
Yo creo que es muy delicado poder opinar sobre algo que no conocemos o que nunca hemos probado, ¿no? Yo podría hablar diciendo, ¿sabe qué? Las plantas no tienen ningún poder, ningún espíritu después de haber probado. Entonces, es importante para mí, creo, opinar sobre un libro después de haber leído. Sin haber leído, yo no puedo opinar sobre algo. Entonces, sobre las plantas también yo creo que es igual. Yo no puedo opinar mientras no lo he probado. Entonces, para nosotros que lo probamos o vivimos gracias a estas plantas, gracias a sus ayudas, muchas veces hemos encontrado sanidad y los maestros en especial tienen algo real en su vida, ¿ya? De haber recibido ese poder de esos espíritus de las plantas. Nincao, algo pignato planta bu espiritualmente nincao. Por ejemplo, Gayui Gasei, vamos a poner Chihuahua, ¿no? Soga huey, un espíritu huey, no acusca. Si espíritu me garga, presenta mi madre nunca. Ha huey no acusca, un espíritu. Y yo y tú sí, ha huey que me cune, me luca. Entonces, dice, ¿no? En la ceremonia de ayahuasca, cuando ellos participan, y al dietar sobre una planta específica puede ser el chihuahuaco, ¿no? En este caso, si él está dietando, se va a presentar en persona, en visión, una persona así como nosotros, ¿no? A venir a preguntarte, ¿no? Ya, ¿por qué o para qué estás dietando? ¿Qué quieres de mí? Y es el espíritu de esa planta. Si esa planta no tendría espíritu, en visión no se presentaría, ¿no? No se presentaría. Entonces, por todas esas cosas nosotros creemos y somos conscientes y estamos firmes en nuestra creencia y al pasar de los años, las experiencias que pasamos a través de las plantas, creemos más todavía en estos espíritus. Bien. Otra cosa, ¿cuál es el poder de los sueños? Pasamos un gran parte de nuestras vidas en el sueños, pero para mucha gente no significa nada. Es algo que solo pasa durante la noche y no sirve para nada. Ai que no nama tai hauji. Atenga utsar vi ha sama mai ka so muskal da mai ka mi nama taga utsar vi nama vui. Rama que mi sama taga mi nama taga utsar vi. Pon mi age nama vui. Digo, ustira uni razón antana mi nama tai muy banoi. Pero ¿por qué? Porque mi ha energía ha hauji giri. Entonces, y con yo utsar ni vai kweme. Para utsar na hauma, porque hauma, porque hauma também. Es igualito. Usted uni huai no visita ne doctor Juan. Que ha doctor ka é competente, é interessante porque acá mais a doctor, é pescador. Então, nato hawi, se não há poder gas, planta no uime, no namame, o mensaje no kufume no kumeno, ya kagu no kubiga, visione mai. Então, hawi para o Itzabuni, o interesse importa em amar. Pero é assim como maestro, como com amigo, com planta, com amigo, que amistade que tenho com eles me divierto, eles me ayudan. Lo que eu nunca Muy bien. Dice el maestro, hay mucha gente que no puede creer en los sueños, pero también hay gente que cree. Pero para estas personas que no creen en los sueños, ¿por qué? Para ellos no hay ningún interés
porque detrás de ellos, en el fondo de ellos, no hay un poder espiritual que les muestra o que les ayuda a entender el sueño, ¿no? Por ejemplo, el maestro cuando empieza una dieta con alguien o cuando está haciendo un tratamiento, él muchas veces dice, a ver, voy a soñar esta noche, voy a soñar, voy a ver qué está pasando. Y por medio de sueños, él le revela lo que está pasando. ¿Pero quién le revela? Ah, las dietas que él tiene, el poder que él tiene. Entonces, si nosotros tendríamos esos poderes espirituales que tiene, para nosotros tendría mucho significado el sueño, porque vamos a saber interpretar estos sueños, ¿no? Porque si no hay un poder que me ayuda a entender eso, bueno, jamás los sueños van a ser importantes para mí. Yo creo que si llegamos a tener estos poderes espirituales a través de las dietas, vamos a querer soñar más a seguido, ¿no? Para poder, nos va a gustar interpretar los sueños, ¿no? Y en los sueños, muchas veces los sueños tienen mensajes para nosotros, sino que no vamos a saber o interpretar el mensaje porque no hay un poder, pues, que me ayuda a entender ese sueño. Ese. Mhm. Ahora, el maestro, hay dos clases de sueño para mí. A veces hay un sueño de prueba. Si tú realmente eres bueno, con buena visión o con buen sueño, a veces la misma medicina prueba. A ver, lo voy a presentar, lo voy a mostrar este sueño, a ver si sabe. Usan prueba, ¿no? Ah, si tiene menos dieta, ah, he soñado esto, este es así, ah, ya fuiste. Entonces yo tengo que ver el sueño, qué significa. No me quedo contento porque este sueño puede ser la segunda sueño. Ah, no me quedo bien. Tercer sueño, la misma primera, la segunda, la misma y la tercera la misma. Ahora sí. Conclusiones. Conclusión, su enfermedad es esto. Por eso sufre así. Ahora, si la prueba tú, a veces la prueba es falso, prueba, sueño falso. Ah, no. Entonces, aún visión, ni si soy único, o ni soy único. Que tal vez super único, Hari de sabes. Pero si mi maestro y son mi único, ¿quién único de Hausa? Voy a ser un y gente que te Pues, para el maestro, ¿no? Hay dos tipos de sueños, dicen, ¿no? Bueno, para un maestro que tiene dietas, ¿no? Ya hay falsos sueños y verdaderos sueños. Es falsa respuesta y la respuesta verdadera. Y muchas veces dice, en los sueños de un maestro curandero se presenta a veces primero el falso sueño, ¿no? La falsa revelación. Ahora, si eres un maestro muy preparado, ya con buen poder, buena energía, vas a saber interpretar e identificar cuál es lo verdadero y lo falso, ¿no? Y entonces eso es muy importante, que a veces dice la medicina mismo te prueba, ¿no? Para ver cómo va tu dieta, pues. Si tu dieta has avanzado, eres de verdad ahora un médico, a ver, interpreta pues este sueño, ¿no? Entonces para eso un maestro tiene que estar preparado. ¿Y cómo se prepara un maestro? Con dieta. Mhm. y Entonces, siempre, para... y siempre en nuestra dieta, la medicina viene primero, el poder negativa. Si yo recibo ese primer poder, yo voy a ser brujo. Yo voy a ser brujo. Solo para el mal. La energía negra, eso le dicen la energía negra. Solamente voy a saber hacer las maldades a la humanidad. Yo no quiero eso.
La segunda, o puede venir el bien, porque hay el bien y el mal, ¿no? Puede ser que viene el primero, el bien. Ah, sí, sí. Pero depende nuestro corazón, nuestro corazón. No shina, no hakun shina eso, hati bi hawiki, hakun, hawiki ni. Hakuma shina eso, no hakuma. Operaje, me curandero y un poco En nuestro mundo indígena creemos eso, ¿no? De que cuando uno empieza a dietar, bueno, en el mundo existe eso, ¿no? No solamente en nuestro mundo, pero en especial para nosotros hay dos mundos cuando uno empieza a dietar, ¿no? El, el mundo del mal y del bien, ¿no? Y muchas veces cuando uno empieza a dietar, lo primero que viene es el mal, ¿no? Ese poder que la misma planta te va a dar, ¿no? Te va a dar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cataba, ¿no? Es un espíritu, es una planta que por acá visiblemente es una planta muy dañina y que puede ser usada. Si tú tomas esa resina, puedes matarte, morir, ¿no? Te matas y mueres, ¿no? Entonces, mucha gente puede decir, oh, la cataba solamente es venenoso, es para morir, pero no, también tiene su propiedad curativa, su poder curativo, ¿no? Su bien, su lado bueno. Entonces, si nosotros aceptamos primero su lado malo, entonces yo voy a ser, como dice el maestro, un brujo, un hacedor del mal, ¿no? Puedo ser conocedor, puedo tener una energía, pero la energía no va a ser buena, una energía mala, que no sirve para ayudar, no sirve para curar, para sanar, sino solamente para hacer el mal a la humanidad. Y el maestro dice, él no quiere eso. Siempre ha recibido el poder bueno de las plantas. Así es, mano Jace. Entonces, para el maestro Pervis, ¿qué es el rol de curandero? ¿Y qué es el rol propio de maestro Pervis? ¿Qué es su rol en la ceremonia? ¿Qué es su rol en la vida, en su comunidad, en su familia? ¿Qué ve su rol? Ya, mira, en primer lugar, el trabajo del maestro Pervis, como le decía de un inicio, el maestro tiene dos poderes, ¿no? Tanto de la oración y por aquí en las plantas medicinales. Aquí en casa mismo, justamente nos encontramos en su consultorio. Este es su consultorio. Ahí está su mesa su mesita. Ahí te va a mostrar. Este es el lugar donde él atiende a las personas, no shipibos, no extranjeros, sino aquí a las personas hispanohablantes, los mestizos, ¿ya? Ahí está, esa es su mesa de trabajo que él hace. Todo eso. Ya, y él trabaja aquí. De día, él atiende aquí. Y en las noches está en la ceremonia. Cuando hay pasajeros en el centro, va y atiende a ellos en las noches. Pero en el día está aquí, ayudando al pueblo, ayudando a la gente de aquí, los vecinos, ¿no? Que sufren de muchas enfermedades también. Ellos vienen aquí. Ese es su trabajo con la comunidad. Ahora, sí, o brujerías. ¿Por qué? Porque en esta vida existe la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y mucha gente asiste aquí cuando está sufriendo un momento muy difícil en su vida por el mal. Entonces, las brujerías y todo eso, el maestro ayuda aquí a la gente. ¿Ya? Algunas personas le pagan, algunos que no tienen. Bueno, el maestro los sirve, los ayuda, ¿no? En casa, aquí tiene su familia, todos sus hijos, menos una
una de sus hijas está en la capital estudiando por motivos de estudio. Ajá, ella ya acaba de terminar ingeniería ambiental. Ahora, después sus hijos, todos viven aquí. Él es, y sus hijos todos trabajan allá en el centro, ¿no? Trata de tener a la familia unida aquí. Eh, Siempre ha sido así. También nuestra costumbre como shipibos es así, de estar siempre cerca, ¿no? De estar cerca, de estar unidos. Y allá en el centro hay un pueblo que se llama Santa Rosa. Nos llevamos muy bien también con la gente de allá, con la comunidad de allá. Hay algunas veces que ellos nos piden ayuda y nosotros como centro también los ayudamos, ¿no? Los ayudamos, a veces celebrar algunas fechas especiales en el mismo centro, hacer un compartir, hacer llegar a los niños, por ejemplo, para las madres, el Día de las Madres, también nosotros como centro lo celebramos, compartimos con las mamás de ahí, sobre todo con las viudas, ¿no? Los niños huérfanos, los niños para la Navidad y todo eso, hacemos actividades, ¿no? Este año nos hemos propuesto hacer la actividad en el centro y después la actividad en su comunidad, allá en Porvenir, donde él nació. Hay mucha gente que nunca celebra la Navidad, muchos niños, extrema pobreza, ¿no? Y entonces nosotros ya hemos empezado ya a pedir ayuda también a nuestros amigos y ellos siempre nos han ayudado en eso. Es nuestra fortaleza eso, recibir ayuda de afuera, nosotros también poner un poco y después irnos y compartir allá. Eso es. Claro, y bueno, y siempre así, ¿no? Y después de eso hacemos informes a las personas que nos han ayudado, ¿no? Con imágenes, fotos, algunos documentos y todo eso, ¿no? Y eso es nuestro rol, nuestro papel aquí con la comunidad, con la familia y con la gente que nos rodea por acá. Muy bien. Y si alguien está escuchando esta entrevista y tiene ganas de venir a su centro, ¿pueden describir un poco cuál es el proceso? ¿Qué pasa para sanar? Por ejemplo, imagino que primero ustedes deben que hacer un diagnóstico y después, ¿qué pasa con el paciente? ¿Debe tomar baños o hacer vomtivos? ¿Debe ir a ceremonias con uni? ¿Debe hacer una dieta? ¿Debe aprender? ¿Qué es el proceso? Sí, nosotros el primer día nosotros lo recibimos, tenemos un día de presentación, ese día tienen un baño de florecimiento todos, ¿no? Al día siguiente tienen un vomitivo, de ahí ellos tienen, la primera noche tienen la noche de ceremonia, al día siguiente tenemos un día de conversatorio, donde les preguntamos cómo ha sido, qué ha sido, algunas consultas, preguntas que tienen, algunas incógnitas, algunas cosas que ellos nos puedan hacer y nosotros también. Entonces, de allí le preguntamos a cada pasajero qué es lo que quiere, a qué ha venido, qué es lo que está buscando y si quiere dietar o quiere solamente hacerse algún tratamiento y si quiere dietar, le empezamos a explicar con qué plantas puede dietar, qué energías o para qué va a servir esa energía que va a recibir de esa dieta, de esa planta y todo eso. Entonces, el pasajero empieza a identificar y a decidir sobre qué planta o cuál es su mejor opción. Esta quiero, esta necesito, esto es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, nosotros como centro siempre no somos autoritarios en las dietas, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Esto vas a dietar y punto. No, ¿no? Sino que cada persona que viene va muchas veces del grupo que llega, siempre van a elegir, ¿no? 1, 2 van a dietar la misma planta, otro van a dietar otra planta, así hacemos, ¿no?
pero siempre también con la ayuda de los maestros, a ayudarlos a identificar, a definir lo correcto, lo que ellos necesitan. Eso es lo que nosotros hacemos. Y Guagatina, Guagatina según Hatongura, Claro. para conectar a planta, o sea, planta de vaporización, o sea, sauna. Claro, ¿no? Y después de eso, bueno, ellos reciben vaporizaciones según la dieta que ellos están haciendo, con las plantas que se está dietando, todo eso, se empieza a hacer sus vaporizaciones y después ya las sesiones, pues, ¿no? Las sesiones pasan ya después de cada 2 días, pasando 2 días. Sí. Claro, hay pasando un día. sí, hay paquetes de 15 días y de 30 días, ¿no? Cuando vienen por 15 días, tienen, Meses, sí, o puede ser un año. vienen por 15 días, tienen halutización, ¿sí? Halutización, sí, 15 días. Ah, Pichigai. 15 días, pichiga. Ya, en 15 días van a tener 5 ceremonias. En 30 días tienen 10 ceremonias. Y así. Esas ceremonias ya se van sumando los meses que ellos van a dietar, ¿no? Hay personas que vienen ya por 2 meses, 3 meses, 4. En el caso de Claire ya 1 año, creo, ¿no? Pero ahí, ya, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se va sumando ya los números de dieta, pero cada 15 días tiene, o cada mes tiene 10 sesiones. Y también su dieta, según su dieta, si es para dar su florecimiento, son baños de florecimiento. Claro, baños de florecimiento. Según también viendo sus vaporizaciones, o puede ser vomitivo, según. Claro. Según viendo su. Claro, de acuerdo a la condición, de acuerdo al problema que está pasando el pasajero, se aplica el vomitivo. Algunos necesitan vomitivos, algunos no. Algunos necesitan algunas otras cosas más aparte de lo que puede estar en el paquete, pero esa ya es cuestión y sugerencia de los maestros. Muy bien, muy bien. ¿Y quién debería venir a trabajar con ustedes? ¿Alguien que está sufriendo algo, alguien que quiere aprender, cualquier persona o cómo Ya. funciona? No solamente las personas que necesitan dietar. Nosotros también hacemos, como les decía a inicios, gracias al conocimiento múltiple acerca de las plantas medicinales, de nuestro abuelo hemos aprendido a preparar medicinas naturales, ¿no? No solamente trabajos espirituales hacemos, también físicos. Algunos están con cáncer de su primera, segunda etapa, algunos tienen diabetes, algunos tienen pues en caso de las mujeres, descensos, a veces no tienen suertes en el amor, a veces no tienen hijos. Entonces, todos esos tratamientos hacemos, ¿no? Pero especialmente las personas que desean venir. Todo mundo está invitado. Las personas que desean conocernos, experimentar ese camino de la planta, de la sanación completa, porque la planta no es un calmante, ¿no? No es un calmante, sino las plantas son plantas curativas que nos curan. Eso lo decimos nosotros personalmente, hemos vivido esa experiencia en nosotros. Y así que esperamos nosotros que mucha gente pueda venir a conocernos y pasar esta hermosa experiencia. O la gente que tal vez no puede venir y nos quiere ayudar a que este centro pueda crecer y hacer realidad los proyectos o los propósitos que tenemos, bienvenido sea, hermano Jason. Listo. Bueno, creo que nosotros compartimos mucho. ¿Hay algo más que ustedes les gustaría compartir? Unas palabras más antes que cerramos. Nato Hawi de Itinegro. No con aquí en el cinema. Se casó. Lo que no machinería,
más que todo aquí. Porque venimos quívidos, pobres. Haskara en Huaya, Zama, Sike Mampitan, Manumpitan. No va que uma outra tia que de saúde. Se querem tia de saúde, mota no vaca. Onde? Exemplo aí. Usted tia de saúde, pero não se usa como com tia. Sapato mano para estúdio. No com bambu, no com lápis, nada de acaba você. How we can bamba, how de ia how te fiete. Hata ni kita pakai gente. Hasta donde que ya no na no comunica. Si mundo na tahu na ak nan no ja ikan dia nuak sekali piku kan hasha mari que no meta sagra aqui estudiante isini porque muate ali zamba da moa só se de semanatin e quem mas tinga no atima ou seja espírito no atima rápido isi wa buna isi wa então para que nato no rascague aqui de cupi how de rama no si no hay un aquí te atipe por más que no quieras entonces Ya. Muy bien. Ya un ya la código de cámara pone que solamente no energía no piti tenesun kiki ni ushisu código mais um estudo mais estudo mais um natal é cai sukrinus e já mais sukrin tá hoje um indígena no ascar outra ascar não solamente no abte mas no com o apoio do outra no axa chinês do outra roxo do negócio isso a hora de especial não clear ha aqui de hamuka para de mãe aqui de bobi sana bana como outra madeira vou haver tamamudo uma bana aí na toma há haver grande lugar aí não deixa eu saber não sei da que Bueno, pues agradecerte a ti, Jason, por esta oportunidad de conocerte. Y nosotros aquí como centro, ya lo dijo el maestro, él sufrió mucho al dietar. Sabes que es un sacrificio la dieta, ¿ya? Pero él hizo ese sacrificio para dietar con solo un propósito, de ayudar, ¿ya? De ayudar a su familia, a los hijos, a los amigos, a la gente de afuera, que son ustedes, y a cualquier persona, que personas de buen corazón puedan llegar aquí buscando ayuda. Nosotros como centro estamos abiertos, nuestros brazos para poder recibirlos y ayudar con el conocimiento, ¿no? Con el poder de las plantas medicinales y que también nosotros podamos sentir esa satisfacción de haber ayudado a mucha gente y que ese conocimiento crezca cada día más, de persona a persona, de amigo a amigo, que se vaya compartiendo, ¿no? Como centro estamos preparados para recibirlos y esperamos que en algún momento, tanto usted mismo, en algún momento a la gente que nos está viendo allá, podamos conocerlos personalmente, que es lo más lindo, de darnos un abrazo, de darnos una bienvenida aquí. Y gracias y esperamos también a la gente que pueda sumarse a nuestro proyecto de reforestación. Y la primera en hacer esto realidad es nuestra amiga Claire, que ya empezó ya a sembrar algunas plantas ya, ¿no? Ya ella compró, está sembrando, están cuidándolo. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es sembrar y cuidar, mantener que esa planta pueda crecer, ¿no? Pueda florecer y todo eso. Entonces, para todo eso es una inversión. Entonces, sin la ayuda de ustedes, sin la ayuda de mucha gente, no podríamos hacer nada. Solos no vamos a poder hacer. Entonces, unidos vamos a poder hacer todo.
Entonces, como centro estamos para eso. Desde aquí, desde ese lugar, nuestro saludo fraterno y pronto esperamos conocerlos. Gracias. Eso. Irak, Listo. Irak, amigo Jason. Muchas gracias, amigo Jason. Gusto de tener esta oportunidad. Tenemos tiempo que hemos tenido la oportunidad de conversar con usted y compartir. Me siento muy, muy feliz y siento que usted también tiene una energía muy positiva. Bendiciones para tu familia, bendiciones en todo, amigo Jason. Esperamos de repente más adelante podemos conocernos personalmente, tener un abrazo. Muchas gracias, Irak. Muchas gracias a ustedes, Iraku, y gracias por todo. Gracias por tu sanación y su servicio, su compartir, su sanación, su todo. Claire habla muy bien de ustedes y así que gracias y te deseo lo mejor y espero que algún día podamos conocernos en persona y compartir un abrazo fuerte. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Jason, por tu paciencia con su corta. Gracias para entregar el maestro. Gracias para todo. Mucha bendición por tu familia. All right, everyone. That's it. I hope you enjoyed this conversation. It was a pleasure for me to sit down and have him share. Again, there was some technical difficulty, but hopefully it all worked out in the end. If you're interested in working with myself or my colleague Murav Artsy, we have a plant workshop coming up in November, but we're sold out. And then the next one will be in February, which at the time of recording, we still do have spaces left. So there's more information on my website, nicotianarustica.org. Put a link to that in the show notes. And as always, if you're able to support this podcast, that's a really big help to me. Patreon is probably the best option. You can sign up for as little as $1 a month. There's different tiers you can sign up for. Those tiers give you different things back, things like early access to shows, bonus material, Q&As. As I said in the intro, I really like the idea of sites like that because they work off this idea of reciprocity. So if you feel like you're gaining something from this podcast, that's a really amazing way to give back. My next guest after this, I'm not exactly sure because this episode will probably take a little bit longer to edit, so it depends on kind of the order. But I have an amazing herbalist and plant medicine woman called Carol Guyette coming on. She wrote a couple of really fantastic books. I have a friend of a friend. His name is Mihao. He's done a lot of work with different plants, so that should be a really interesting conversation. I have an interview which may come out after this or maybe before with a gentleman who works a lot with mushrooms. His name is Jasper, so that should be a really fascinating conversation. So I hope to really just continue to bring on some really, really amazing guests. So as always, I hope this finds you all well. Thank you all for the support. I hope you enjoyed this episode, and I will see you all on the next one.